carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Este es el mensaje número 23. Ya vamos terminando, mis hermanos. Prácticamente hoy terminamos, pero voy a dejar para otros 8 días todavía un mensaje más. Pero prácticamente hoy estaríamos terminando la carta con un versículo que quiero dejar para dentro de 8 días y terminamos este estudio de esta preciosa carta. Yo quiero saber cuántos de esta mañana se conectaron al Facebook Live. Levánteme la manito, de Cali. ¿No más? Ok. Bueno, puedo volver a predicar el tema, no hay ningún problema. Que se predicó en Cali. Lo digo porque es que tiene mucha relación con lo que se habló esta mañana desde Cali. Salió casi que similar. En Cali estamos hablando acerca del libre albedrío y es muy interesante, hermanos, saber que hay dos posturas. Hay religiones y está la religión verdadera. Hay religiones y está la religión de Cristo. Cuando decimos la religión es porque religión, el término definición, es un conjunto de creencias. En ese sentido hay religión, obviamente. Pero somos cristianos, hermanos. Pero dentro del mismo cristianismo hay una diferencia, hay una variedad. Lamentablemente, muchos que se llaman cristianos no están en lo que es correcto según la palabra de Dios. Podríamos llamarlo de esta manera, y ahí es donde hoy entro para enfocar mi tema, y es, hermano, o se confía en la persona para la salvación, o se confía única y exclusivamente en la gracia de Dios para la salvación. Las religiones, así sea cristiana, pero las religiones falsas y equivocadas son aquellas que están confiando, así sea una milésima, en su capacidad para salvación. Y yo sé que esto es muy duro lo que voy a decir, pero si alguien cree que la fe que tiene es de él, es una fe humanista. Si alguien cree que el arrepentimiento es propio, si alguien cree que Dios lo ve porque hace obras buenas, si alguien cree que Dios lo mira porque tal vez da para la obra, porque tal vez ora, porque tal vez ayuna, porque tal vez hace ciertas cosas y que eso de alguna manera contribuye a la salvación, eso es una religión falsa y equivocada. La única verdadera y bíblica es aquella que descansa única y exclusivamente en la gracia de Dios. Nosotros somos bautistas reformados porque somos dependientes de la gracia de Dios. 100% la salvación depende de Dios. 100%. Los que vieron el mensaje esta mañana están claros. Los otros están ahí. Y lo digo porque esta mañana tocaba la parte del libre albedrío. Y las personas no se ven muertas espiritualmente y creen que pueden hacer algo para agradar a Dios. Y aún esta mañana lo dejé tan claro, hermanos, que ni siquiera ahora que nosotros somos regenerados, ni siquiera ahora que somos creyentes, nuestras obras tienen un valor delante de Dios, no sirven para nada. Lo dejé claro esta mañana que lo único que sirve es la obra que Dios hace en nosotros, por medio de Jesucristo. Eso es lo único que vale. Así que si usted confiaba en sus propias obras, hermano, le va a tocar arrepentirse y comenzar de cero. El tema que traigo en esta hora, que tiene mucho que ver también con lo que hablé esta mañana, es el gloriarse en la carne o en la cruz de Cristo. El gloriarse en la carne o en la cruz de Cristo. Es decir, nos vamos a gloriar. Y cuando hablamos de la carne vamos a hablar de nuestras capacidades humanas, nuestros méritos, nuestras obras. ¿Nos gloriamos en lo que hacemos nosotros o nos gloriamos en la cruz de Cristo? Porque eso es, y ahí está el Evangelio. Es más, la carta a los Gálatas, eso es lo que viene definiendo. El apóstol Pablo, eso es lo que viene hablando en la carta a los Gálatas. Porque en las iglesias de Galacia se habían mezclado, habían entrado unos judíos que se habían convertido, pero ellos creían que Cristo no era suficiente, que había que añadirle parte de la ley. Y parte de la ley era la circuncisión. No, Cristo murió en la cruz, sí, pero hay que hacer algo más. Además de creer en Cristo, hay que añadirle las obras de la ley, hay que guardar la ley, hay que circuncidarse. Hermano, y esto es tan peligroso, porque usted encuentra
en algunos sectores del cristianismo poniendo normas y poniendo reglas, al punto que llegan a decir a las mujeres: ay, si usted se maquilla, usted va para el infierno; si usted se viste, no. O sea, para ir al cielo usted tiene que todo largo. Yo no estoy diciendo que tiene que venir mostrona, pero es que no permite ni siquiera un labialcito, un colorcito, porque creen que se van a condenar. Y hay una cantidad de ritos que ponen de reglas allí y mandan: ay, usted no va a ir al infierno. Y estos días, estudiando la escritura, aprendí algo y es impresionante, de las listas que sacan, donde dicen que los fornicarios, los adúlteros, a los mentirosos y todo. Entonces, alguien en la vida, eso lo dije el miércoles pasado, antes en la vida cristiana de nosotros, alguien dijo una mentirita, inmediatamente le aplican la lista de Corintios, de Apocalipsis: mire, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Por eso yo el miércoles dejaba claro que una cosa es practicar el pecado y otra cosa es eventualmente caer en pecado, que son dos cosas diferentes. Una cosa es una persona ser mentirosa, que va para el infierno, y otra cosa es un creyente regenerado que eventualmente puede decir una mentira y no por eso se va a condenar. Hay que tener la diferencia. Pero entonces todo esto apunta a que la gente confía en sí mismo todavía. Bien, vamos a la escritura, capítulo 6 de Gálatas, versículos 11 al 18. Que yo ya lo leyó, pero vamos a leer esa parte, porque el título es el gloriarse en la carne o en la cruz de Cristo. Gálatas 6, 11 al 18 dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así termina la carta. Antes de empezar, hermanos, a desglosar estos dos puntos, porque son dos puntos, gloriarse en la carne y gloriarse en la cruz de Cristo, quiero leer lo que el pastor John MacArthur escribió con respecto a lo que acabamos de leer. Y él dijo: Pablo descarga cañonazos de despedida en contra de los judaizantes, cuyas actividades herejes fueron el motivo principal para escribir la carta. Ellos se dedicaban a enseñar un evangelio falso de fabricación humana, que en realidad no tenía una sola buena noticia para los hombres, porque insistía en que el hombre podía salvarse por obras y vivir bajo el gobierno de la ley, en contradicción completa al evangelio divino de la salvación por gracia y la vida en el Espíritu que Pablo había predicado durante su ministerio en Galacia. Esas dos maneras de entender la salvación son las únicas que existen y las únicas formas de religión que el hombre ha conocido jamás. Existe la religión de gracia, fe y espíritu, conocida como cristianismo, y existe la religión de ley, obras y carne, que identifica a todos los demás credos y que yo le añadiría falsos. ¿Usted cree, mi amado hermano, que si tú y yo pudiéramos hacer una obra buena delante de Dios, el Padre hubiera enviado a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros? Yo sé que algunos no están de acuerdo en lo que voy a decir, pero en cuanto a la teología, a las posturas teológicas, hay dos ramas, y ahí se desprende todo, que es calvinismo y arminianismo. No hay más. De ahí se desprenden todas. El calvinismo opta por darle toda la gloria a Dios, opta porque sea un evangelio bíblico, opta por estar más cerca de las escrituras, que es donde Dios nos tiene. Y el arminianismo
que lamentablemente lo tienen hoy día la mayoría de las iglesias, aunque dicen que confían en la gracia del Señor, todavía ellos se apoyan en sus propias obras. ¿Me explico? Ellos creen que el Señor no salvó a unos pocos, que Él no vino a salvar un grupo especial, que Él no vino a salvar un grupo selecto para Él, sino que Él vino a, más o menos, a hacer una especie de salvación posible, crear una especie de posible salvación a toda la humanidad. ¿Creen que Cristo en la cruz murió para dar posibilidad para que todo el mundo se salve? ¿Y por qué todo el mundo no se salva? Porque depende de ellos, de que vengan, de que crean, de que se arrepientan. Entonces, si ellos creen, si ellos se arrepienten, si ellos vienen a Cristo, Él los salva. Así lo enseñaron a usted y así me enseñaron a mí, pero eso es falso. Porque el hombre está muerto espiritualmente, y una persona muerta espiritualmente no quiere venir, no puede venir, no quiere arrepentirse, no se puede arrepentir, no puede creer, no quiere creer, a menos que Dios vaya, les dé vida. Y la noticia es que Dios le da vida solamente a aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso el Evangelio no es para todos. Y esta gente que enseña eso, lo digo porque yo estuve ahí más de 25 años. Ellos, equivocadamente, dan una posibilidad de salvación, y como dice el pastor Sugel Michelén, ellos dicen que el Señor construyó un puente hasta la mitad y yo debo completarlo. Salvación por obras, es decir, el Señor hace una parte y yo hago otra parte. Cuando uno no entiende bien la Escritura, entra en ese error, porque cuando yo leo la Escritura, dice, el que creyere será salvo. Si se arrepiente es salvo. Entonces yo digo, claro, el que crea es salvo. Así que ponemos el creer o el arrepentimiento como una obra de nosotros. Cuando ya por la palabra entendimos nosotros, y al entender muy bien el concepto de salvación, que es que si una persona, claro, la Biblia dice el que cree, claro, la Biblia dice el que se arrepiente, pero es que la Escritura habla claramente que cuando una persona se arrepiente es porque Dios ya la ha salvado. Cuando una persona cree es porque Dios ya ha hecho su obra de redención en él. De otra manera no creería, de otra manera no se salvaría. Cuando una persona anda tocando, buscando, ¿dónde? Quiero saber de Dios, quiero conocer la verdad, es porque Dios ya trabajó en esa persona para que ella tuviera el deseo de buscar la verdad. De otra manera no lo haría. Así que usted está aquí porque Dios comenzó una obra en usted. Si no, no estuviera aquí. No, a la carne, vámonos para el parque a comer helado. Vámonos a ver una película. Una tarde como esta calurosa, mejor me quedo durmiendo. Estamos aquí porque Dios vino por su gracia y nos encontró y nos salvó, y ahora queremos vivir para su gloria. Amén, amén. La única razón, no hay otra. Todo es de Él. Entonces, cualquier énfasis que se tome, ¿le va a dar gloria al hombre o le va a dar gloria a Dios? El Evangelio, lo digo entre comillas, que le dé gloria al hombre, es un evangelio humanista y corrupto. Hermano, yo como pastor soy igualito que ustedes, de carne y hueso, con las mismas debilidades y las mismas tentaciones, los mismos problemas y las mismas necesidades de Dios, pero hoy día me duele ver pastores intocables, apóstoles y profetas que se hacen llamar intocables. Como lo dejé claro esta mañana en Cali, si alguien te pasa por ahí y dice que es un apóstol, ya es falso. Si alguien dice que es un profeta, es falso. Y yo le dije a los hermanos de Cali esta mañana, no tenga ningún temor. Si usted encuentra a alguien que dice que es un profeta, él es falso. Si encuentra a alguien que dice que es un apóstol, él es falso. Porque los apóstoles y los profetas existieron para dejarnos la palabra de Dios. Cuando ya está la palabra de Dios, ya no se requiere más de apóstoles y profetas. Y el peligro es que si tú crees y yo creo que hay apóstoles y profetas hoy día, el peligro es que entonces tengo que entender y llegar a la comprensión que Dios continúa hablándonos, que el canon está abierto todavía, que hay palabra de Dios que debo buscar, hermano. Y entonces la sola escritura que nosotros tenemos se viene abajo.
¿Sabe qué nos sostiene a nosotros como iglesia real y verdadera? La sola escritura, es decir, creemos solamente lo que dice la palabra de Dios. Y pare de contar. Así que dependiendo del énfasis que tomemos, hermano, y eso es lo que el apóstol Pablo termina. Y recuerde que él está enojado. Pablo está enojado porque ¿cómo es posible que él va y predique el evangelio a esa región de Galacia? Dijimos al comienzo que eran como 4 iglesias. Y él va y les predica el evangelio de la gracia, les deja claramente que la única manera de salvar a las personas es por medio de Cristo. Y ahora estos judaizantes que vienen dicen, no, Cristo no es suficiente, hay que añadirle. Y entonces Pablo tiene que hablar fuertemente a esos judaizantes y termina diciendo, es sencillo. ¿En qué nos vamos a gloriar? El evangelio falso lleva a gloriarse en la carne o en el hombre, mientras que el evangelio verdadero lleva a gloriarse solamente en la cruz de Cristo. Y ese es el punto. Número 1, el gloriarse en la carne, porque es lo primero que presenta, versículos 11 al 13. Arranca con el versículo 11, que para algunos es un poco difícil, donde él habla de las letras grandes con las cuales escribe. Dice así el versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ahí podemos ver algo, y es que Pablo escribió con su propia mano, pero escribió, dice, con letras grandes. Lo que no sabemos es si se refiere a toda la carta o es solamente esa parte que escribió con letras grandes. Hay quienes creen que se refiere a toda la carta. La Nueva Versión Internacional dice, miren que les escribo de mi puño y letra, y con letras bien grandes. Lo que sabemos es que Pablo escribió con su propia mano. Recuerden que en esa época tenían amanuenses, que eran los que escribían, ellos dictaban solamente y los amanuenses escribían las cartas. Por eso puede decir, esta carta la escribió fulano. Pablo dice muchas veces así, pero acá le está diciendo que yo escribí con mis propias manos. Pero algo que llama la atención es que escribió con letras grandes. La pregunta es, ¿y por qué escribió con letras grandes? Algunos creen que él dice que el hecho de escribir con letras grandes es porque tenía un problema en la vista y él no podía ver. Y entonces podemos ver lo que ya hemos visto, que es capítulo 4, versículo 13 al 15. Capítulo 4, del mismo Gálatas, versículo 13 al 15, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pregunta, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Este es el punto, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pablo se está quejando porque la iglesia de Galacia ya no lo atendieron con el mismo amor que al comienzo lo atendieron cuando llegó el evangelio. Pero cuando pasamos por ahí dejamos claro que lo que Pablo estaba diciendo no es que ellos se iban a sacar los ojos porque Pablo no tenía o porque tenía un problema, sino que más bien es una especie de hipérbole, de una exageración para él decir, me amaban tanto, que si hubiese sido posible se habían sacado los ojos, es decir, lo que más quieren, lo que más aman, lo que más necesitan para darle. Esa es la idea. Pero hay quienes creen que cuando Pablo dice que escribí con letras grandes, que se refería a un problema que tenía en el cuerpo. Otros dicen que es la misma parte de 2 de Corintios 12, 7 al 9, donde él habla del aguijón que él tuvo en su carne y que se refiere a lo mismo. Voy a leerlo, 2 de Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, recuerde que él viene hablando que él, Dios lo llevó a él no sabe si en el espíritu o en el cuerpo, lo llevó hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables, palabras que no le he dado a hombre expresar. Las oyó, pero no las podía expresar. 2 de Corintios 12, 7. Y entonces cuando él viene hablando de esas revelaciones que tuvo, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que él no fuera a enorgullecerse por esas revelaciones que recibía, me fue dado un aguijón en mi carne. Esta parte de aguijón en mi carne es aguijón en mi cuerpo. ¿Y qué es eso? Él dice solamente un mensajero de Satanás que me abofeté. Algunos creen que porque dice que me abofeté, está pensando que es del rostro.
tiene que ver con los ojos. Luego dice, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Se imagina a Pablo orando al Señor que quitara ese aguijón en su carne, ese mensajero de Satanás? Y me ha dicho, Dios le contestó, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahora mire la conclusión a la cual llega el apóstol Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ahí tengo para decirle algo, mi amado hermano, que todavía hay muchas personas, y espero que aquí no lo haya, que creen que todas las oraciones Dios las responde. Yo no entendía cuando alguien decía, y creo que era un gringo, perdón, un misionero, era un gringo, el que me dijo eso. Dios contesta de 3 maneras. Tú oras y Dios te contesta de 3 maneras. ¿Cómo? Te dice sí, te dice no, o te dice espere. Pero luego cuando llega a otro ministerio, ministerio de decrete, declárelo, porque yo estuve ahí también, me dijeron, aunque nunca lo dije, pero me enseñaron ¿cómo es? A no tomar un no por respuesta. Es decir, que lo que tú le pides a Dios sí o sí se lo tiene que dar. Y toman un mal ejemplo de Elías. Porque es que Elías oró y tenía que llover. Y oró 7 veces. Hasta que llovió, es decir, no se pare de orar hasta que no vea la respuesta. Hermano, por favor, lea la escritura. Dios le dijo a Elías, vaya a la cumbre porque va a llover. Ya voy a enviar. Dios primero le dice a Elías, por tu palabra, Elías, voy a cerrar el cielo. Así que cuando Elías oró para que cerrara el cielo, no es que Elías tenía un superpoder, es que Dios le había dado la orden. Pasaron 3 años y le dice ahora a Elías, ve al monte y ore porque yo voy a enviar la lluvia. Elías se puso a orar, pero él oraba, y esas 7 veces es una insistencia porque él estaba convencido que Dios le había dado la palabra de que iba a llover. Yo pregunto, vamos a ponerlo ejemplos acá hipotéticos, tú oras por esa casa, o por ese carro, o por ese empleo, Dios dijo que te lo daba, pero tú te metes a orar y que tiene que ser así. ¿Por qué digo esto? Porque aquí vemos al apóstol Pablo, con el respeto de los demás apóstoles, el más grande de los apóstoles que tuvo Jesús, con un aguijón en su carne, con un problema que tenía. Solamente vemos que es un mensajero de Satanás. Dios, por favor, quítalo de mí. 3 veces. No sé si tiene que ver con lo mismo. ¿Cuántas veces oró Jesús? ¿1 hora? 3 veces. En ambos casos la respuesta fue no. Nosotros oramos no para que se haga mi voluntad, no para que se cumplan mis caprichos. Oramos nosotros para que se haga la bendita voluntad de Dios. Dios es el que decide, no tú. Es más, la oración que tú hagas y la que yo haga no es para reclamarle a Dios ni para pedirle cosas. ¿Sabe yo más bien qué hago? Oro para que se haga la voluntad de Dios y me rindo a sus pies. Aquí estoy, Señor. Cuando hay un deseo, Dios, tú conoces. Es más, yo aprendí la palabra. Si tú andas con Dios, hermano, y estás unido a Él, ni siquiera requiere pedir. Él te da las cosas sin que las pidas, porque Él sabe lo que tú y yo necesitamos, mi amado hermano. Ahora un problema serio, ore, pero dígale siempre: Señor, mi anhelo es esto, Dios mío, por favor, dame tu gracia y tu misericordia, porque anhelo esto. Sin embargo, haz tu voluntad. Yo he tenido problemas muy serios en mi vida, pero nunca el problema al cual tuve que enfrentarme hace 1 año y medio, cuando a mi esposa la iban a operar de su corazón. Usted sabe que llegar con ella y entregarla a un doctor que la iban a abrir totalmente y sacarle el corazón y trabajar en él. Aunque a mí muchos pastores estaban orando por mí y muchos pastores me dijeron: tranquilo, que la tecnología
está muy avanzada y todas las operaciones salen. Yo dije, sí, pero de 100 se quedan 2. No aguantan. O cuando salen a los 8 días. Ahora el ejemplo de un hermano de ella que lo sometieron a una operación, pero operación también de corazón, salió muy bien, pero al tercer día se fue. Pero yo le decía, Señor, tú sabes que yo anhelo que me la dejes, por favor, pero en última instancia se hace tu voluntad. Porque si tú te la quieres llevar, Señor, está bien, pero si tú me la quieres dejar, en mi caso, mucho mejor, pero yo descanso en ti, Señor. Eso fue lo único que me ayudó a sostenerme y a estar esas 5 horas que estaba allá en el quirófano. Y aprendí, y he aprendido a confiar en Dios, hermano, a descansar en Dios. ¿Por qué me metí por acá? Por la grande letra, por la enfermedad que tenía el apóstol Pablo, que el Señor no lo sanó. Por eso, usted escuchaba a esos predicadores que dicen que un hijo de Dios no debe estar enfermo. No conoce la palabra de Dios. No la conoce. ¿Cómo así que un hijo de Dios no debe estar enfermo? Si estamos en un mundo caído, la paga del pecado es muerte y todos vamos a morir, todos nos vamos a enfermar. Eso ya es un error. Por eso muchos cristianos no saben qué hacer ahora. Porque ese predicador me está diciendo que un hijo de Dios no debe estar enfermo. Yo soy tu hijo, ¿y por qué me enfermo? Usted se enferma porque es un ser humano como cualquiera. Por la gracia de Dios nos sana, ya sea por una droga, ya sea por un médico o ya sea de una manera milagrosamente. Pero ojo con eso, que porque somos hijos de Dios, entonces ¿qué? ¿Somos qué? Pablo entonces tenía un problema. Aunque ellos pensaban que era un problema de los ojos, y yo hablé ya todo eso, sin embargo, la mayoría creen que lo que Pablo está haciendo acá con las letras grandes no es que tenía un problema en los ojos, sino que él quería enfatizar una verdad, como cuando nosotros, hermanos, ponemos mayúsculo o ponemos en negrilla. Cuando Pablo aquí dice que yo he aquí les escribo con letras grandes, él lo que está es enfatizando la verdad de lo que les ha venido diciendo. Es eso, hermanos. No que quise mostrarlo al otro para que vieran cómo los otros han creído. En el versículo 12 encontramos el agradarse a sí mismo era la prioridad de los judaizantes. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Dice la Nueva Versión Internacional: los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Aquí está hablando de los judaizantes otra vez. Los judaizantes querían decirle a los creyentes verdaderos que se circunciden. Como hoy día, yo sé que aquí hay personas que están llegando, pero hoy día, ustedes sabían que el mismo judaísmo se ha querido meter en la iglesia cristiana y ya se metió hace rato. Si usted tiene una bandera de Israel en la iglesia, ya se metió ahí el judaizante. Si a usted lo mandan a que tiene que decir Yeshua HaMashiach, que la Biblia en hebreo, que usted ya tiene que aprender a hablar hebreo, hermano, ya usted ya se metió esa cosa otra vez. Sacar el chofar, vamos a ir aquí en el chofar y aquí, porque usted tiene que hacer danzas hebreas, a poner todo tipo de banderas y todo eso. Ya se torció el cristianismo. Porque hermano, tú y yo somos colombianos y como le dije una vez a alguien, pues si voy a danzar, mejor entonces me va a ir una cumbia, ¿sí o no? Bueno, vamos para Villavicencio y bailamos un joropo. Algo autóctono. Pero traer, no. Danzas hebreas, ¿para qué nosotros? ¿Acaso somos hebreos? No hacemos eso, no hacemos algo regional. O como alguien dijo mejor, no, pues en Cali, ¿qué es? ¿Salsa? Aprende a bailar salsa y hagamos aquí una danza de salsa. Sería más turístico, sería mejor que las danzas hebreas. Bueno, aquí en este punto, versículo 12, a los judaizantes, hermanos, no les importaba agradar
que querían agradarse a sí mismo por las obras. Y en esta parte es donde entra el punto fuerte, y es que la mayoría de las personas creen en sus propios esfuerzos, porque esto les complace su carne, y la cruz de Cristo les causa molestias. A ver, ¿qué era lo que querían los judaizantes? Circuncídese. Y aquí dice la Escritura: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a circuncidarse. Es decir, la razón por la cual querían que se circuncidara era para ellos gloriarse en sus propios esfuerzos, en sus propias obras, y no en la cruz de Cristo. Es lo que está diciendo. Cuando tú y yo, y este es de la circuncisión, que es algo hecho en la carne, nos está hablando de los esfuerzos que el creyente quiere hacer ahora, buscando que Dios se agrade de las obras que hacemos nosotros, en lugar de gloriarnos en la cruz de Cristo. ¿Qué tal yo venir aquí y decirle a usted: hermano, Dios me da la gracia de predicar, y le digo, porque es que pasé tantas horas en oración, o porque lo pasé tantas horas, hermano, estudiando la palabra? Si yo les digo a ustedes esas cosas, ¿ustedes qué van a ver? Uy, pastor, bajen las nubes, estás como elevado un poquito, estás más crecido. ¿Y todo eso para qué? Para gloriarme yo en mi carne, y ustedes se glorían para decirle a otro: ay, el pastor de nosotros cómo ora, cómo estudia. Y se termina, la gloria es para la carne, para lo humano. ¿Y dónde está Cristo? Lo que ellos querían añadir entonces era buscar una gloria en la carne. ¿Qué es gloriarse en la carne? Todo esfuerzo que el hombre haga buscando que Dios se agrade, eso es gloria en la carne. Aprenda esto conmigo, mi amado hermano, pero hace muchos años, yo no sé cuánto, pero muchos años atrás, aprendí esta lección, y se lo digo otra vez, aquí ya lo dije, pero como una hermana me dice esta mañana: pastor, gracias, porque mientras más repite, más aprendo. Yo aprendí esto. Jesús le dice a Pedrito y a Juan y a Jacobo: vámonos. Se fueron al monte, fueron a una montaña. Y cuando estaban en ese monte, apareció Elías, apareció Moisés. Dice que Jesús se transfiguró. Yo no sé cómo es eso, pero él parece que se alzó de alguna manera, como en una gloria, no sé, en una nube. Ahí estaba Jesús, y ahí estaba Elías, y ahí estaba Moisés. Ojo, Elías representando a los profetas, Moisés representando la ley, y ahí estaba Jesús. Y aquí está Juan, está Pedro, está Jacobo. Y no sé qué pasó, pero le dicen: Jesús, bueno es para nosotros que hagamos aquí 3 enramadas, una para Elías, otra para Moisés y otra para ti. Y cuando ellos dijeron eso, dice que la nube se fue y quedó solo Jesús con los 3 apóstoles. Y cuando está en ese momento, dice que se desaparece la nube, pero se oye una voz del cielo tronante que llega y dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ojo, ¿por qué estos discípulos, hermano, que son iguales que nosotros, querían 3 enramadas? Una para Elías, otra para Moisés, otra para Jesús. ¿Por qué querían 3 enramadas? Porque ellos todavía: Elías, qué profeta tan tremendo, no hay como Elías, queremos a Elías. Moisés, el dador de la ley y liberador del pueblo de Israel, queremos a Moisés. Jesús, tremendo Jesús, te queremos a ti. Y cuando ellos están en ese pensamiento de las 3 enramadas, más o menos es como esta manera, adoración, viene la voz y le dice: solamente en mi Hijo, a él oíd. Pero no solo eso, otra vez le dijo: en mi Hijo, creo que fue en el bautismo, en él tengo complacencia, en Cristo tengo complacencia. Es decir, no escuchen ya más a Elías, no escuchen más a Moisés, no se complazcan más en Elías ni en Moisés, porque solamente el Padre se complace en el Hijo. ¿Sabe qué aprendí? A partir de ahí aprendí lo siguiente: Dios no se complace en nada mío, en nada de lo que haga ningún ser humano. Es más, Moisés y Elías, que hicieron tantas cosas, se las trajeron y la pusieron a los pies de Jesucristo. ¿Por qué digo eso? Porque en Hebreos 1 dice eso: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras,
en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo un universo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuál es el punto? Dios Padre se agrada solamente del Hijo. Y entonces nosotros, lo invito para que escuchen el mensaje de esta mañana, nosotros necesitamos haber sido regenerados y permitir que la obra de Cristo sea hecha en nosotros. Cuando esa obra de Cristo es hecha en nosotros, las buenas obras que hacemos entonces ya no son nuestras, sino de Dios trabajando en nosotros. ¿Cuáles son las obras que a Dios le agradan? No las mías, sino las que Dios hace en mí. Las que Dios hace en el regenerado, en el creyente. Esa es la obra que Dios se agrada. Así que dejémoslo claro de una vez. Tú debes esforzarte, y yo también, hacer el bien, hacer todo lo que la palabra de Dios dice, no buscando que Dios me acepte, porque Dios me acepta solamente en el amado, en Cristo Jesús, no en mí, no es lo que yo hago. Y esto buscaban eso entonces. Por eso miren lo que dijo Jesús en Mateo 6, 18, Mateo 6, 16 al 18, y ahí por el estilo, pero traigo solamente este. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros, note aquí, para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Por qué ayunaban esta gente? Para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Es decir, ellos, ¿cuál es la recompensa? Ellos querían que los hombres los aplaudieran. Ya, los hombres los aplaudieron y ahí quedó todo. De cierto digo que ya tienes, pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, note, para no mostrar a los hombres que ayunas, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los judaizantes entonces querían que ellos se circuncidaran para gloriarse en la carne. Fulanito se circuncidó, claro, es que yo lo convencí. Deme la gloria. ¿Qué será que muchas veces decimos, un hermano, él está en la iglesia, pues yo lo traje, se convirtió por mí, yo lo evangelicé. Hermano, quítese. Es la obra de Dios, no tuya. No importa si tú ayunaste, oraste, lo reevangelizaste todo el tiempo, fue la obra del Señor, porque tú y yo no convertimos un alma. Así que ganar almas para Cristo, había que recoger eso. Como yo decía esta mañana en Cali, nadie puede decir que se convirtió, porque hoy día es, el día que yo me convertí, ¿no? El día que yo nací de nuevo, el día que yo acepté a Cristo, el día que yo hice la oración de fe. ¡No! Cuando esa oración de fe no es válida, pero cuando tú te arrepentiste, fue porque Dios ya te había regenerado. Dios ya había hecho un trabajo de regeneración, de lo contrario no hubieras podido, jamás te hubieras arrepentido. Un cristiano verdadero va a ser perseguido por causa de Cristo, y los judaizantes querían evitar precisamente eso. Vuelve y dice el versículo, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que se circunciden. Note, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ellos ya sabían que si creían solamente en Cristo, imagínense, son judíos que están en un mundo con muchos judíos, se convierten al cristianismo y la familia le va a llegar, los amigos le van a llegar. Y entonces, ¿usted dónde está? Y no, yo soy cristiano, pero yo también guardo la ley, yo también me circuncido. Ah, ya pensaba. Pero si alguien dice, no, yo soy cristiano, ¿cómo así? ¿Y la circuncisión? Eso no sirve. ¿Y el judaizante y los judíos? Eso no sirve. ¿Y la ley? No, Cristo nomás. O sea, le venían encima y lo perseguían por ser cristianos. Y ellos querían evitar eso. Otra vez, ¿qué están buscando? Gloriarse en la carne. Y eso es lo que Pablo está diciendo. La razón por la cual se quieren circuncidar y quieren que los demás se circunciden, porque ustedes buscan gloriarse en la carne, es decir, gloriarse en ustedes mismos, que sean alabados, que a ustedes los alaben, y no están buscando la cruz de Cristo.
Ya Mateo 5, 10, 12 lo registró. Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Hermano, todos los que queremos vivir en la justicia de Cristo vamos a tener persecución. Y luego dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Luego: bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados somos, claro. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Note: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No recuerdo quién dijo, un predicador reformado moderno: si de usted no están hablando, si a usted no lo están criticando, si usted no está padeciendo, dudo que usted sea un cristiano. ¿Cómo? Claro. Estamos en un mundo caído, gobernado acá abajo por las tinieblas. Si nosotros somos creyentes, es obvio que se va a levantar. El primero que se va a levantar, si es casado, es su cónyuge, sus hijos, su familia, sus amigos. Son los primeros. Porque estamos en un mundo caído. Y Jesús dice: si es por causa del reino, si es por causa de Cristo, gócese. Porque así persiguieron a los profetas verdaderos. Ahora que con mi esposa estamos leyendo los profetas, hermano, a más de un profeta, vea, le cortaban la cabeza por decir la verdad. La persecución es para los verdaderos hijos de Dios. Así que tenemos que revisarnos también en esa parte. La cruz ha sido un tropezadero, la cruz ha sido una locura. Y aunque me va a retener ahí, porque esto lo va a predicar dentro de 8 días, pero déjeme, yo le leo 1 Corintios 1, 23, 24. Porque el texto es que ellos precisamente se circuncidan porque quieren evitar ser perseguidos por causa de la cruz. Y dice 1 Corintios 1, 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Quién es Cristo crucificado? Para los gentiles, para los judíos, tropezadero, piedra de tropiezo. Para los gentiles, locura. Están locos, van a decir. Mas para los llamados, o sea, nosotros, así como judíos o griegos, ¿Cristo qué es? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso lo va a predicar dentro de 8 días, porque va a hablar de la cruz dentro de 8 días. Versículo 13, encontramos que los judaizantes ahora buscaban gloriarse en los esfuerzos de otros, aunque ya lo dije, pero aquí lo aclara más. Dice el versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Marcha internacional. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. Le voy a poner un ejemplo. Hay un pelado que es solamente algo que traigo acá, que se mandó a tatuar un brazo. Iba con el amigo que no se ha tatuado. ¿Quiere mi tatuaje? Hazte uno. Échate la casa. Mire mi tatuaje, hazte uno. Y lo logra convencer, y cuando se lo hace, luego va por ahí, se puso de tatuaje por mí. Yo lo hago. Yo le voy a decir una cosa, hermano. El que se pone un tatuaje se pone 2, 3 y nunca termina, hasta que llegue y se tatúa toda la cara. Entonces yo conocemos en Cali un muchacho que está tatuado toda la cara. Si me pregunta a mí, yo digo no a los tatuajes. Problema suyo. ¿Por qué? Hay algo de preso, sí. ¿Y por qué vamos a modificar algo que Dios hizo? Hermano, tú naciste así. No, pero entonces ¿por qué la mujer se corta el pelo y se mete por ahí? No, pero entonces ¿por qué el hombre se afeita? ¿Por qué no se deja? ¿Por qué? No nos metamos en eso.
Solamente lo traje aquí como a colación nomás, pero quería decirles que ellos querían gloriarse cuando vean al otro que estaban haciendo lo mismo. Ahora, estas modas, hermano, recuerde, había un dicho anterior, ¿no? ¿Para dónde va Vicente? ¿No es lo mismo hoy día? Muchachitos que hacen cosas, es más, todo este movimiento LGTBI que hay por ahí, eso es una moda, que todos quieren entrar ahí. Pero eso no es de Dios. Ni los judaizantes guardaban la ley, pero obligaban a los otros a que la guardaran, para gloriarse en ellos. Gálatas 5:3, ya lo hemos visto, dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Hermano, note, ¿cómo estos judaizantes le van a decir a las iglesias de Galacia que ya habían sido libres, le van a decir circuncídense, sabiendo que la misma Biblia dice que si se circuncidaba, estaba obligado a guardar toda la ley, cosa que ellos no podían? Si no podían, ¿por qué los obligaban? O sea, no tiene razón, hermano, de venir a que estos judaizantes ahora quieran llevar a los hermanos de Cristo a que hagan un rito religioso que ni siquiera ellos mismos podían cumplir. Esto es la hipocresía más grande que uno puede encontrar, pero es lo mismo que vemos en Mateo 23, 2 al 5, o sea, todo 23, pero déjenme leer los primeros versículos. Noten lo que hacían estos. Mateo 23, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Cuando dice se sientan, es que ellos enseñaban. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Noten lo que dice Jesús: mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ahora note: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ya. Se circuncidan para ser vistos de los hombres. Oraban, ayunaban, diezmaban para ser vistos de los hombres. Ellos no lo hacían para Dios. Y lo más hipócrita y ridículo que uno puede ver es querer agradar a los hombres, hacerlo para el ojo. Un verdadero hijo de Dios hace las cosas para Dios, que está en secreto, hermano. Ahí donde vale el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es el cristianismo del corazón. Ahí lo que Pablo quería decir es la verdadera circuncisión, que ya lo hemos visto, es la del corazón, no es la externa. No son ritos religiosos. Todos los ritos religiosos, hermano, son para la gloria de la carne. En cambio, lo interno, que solo Dios sabe, es para la gloria de Él. El pastor MacArthur dice: los judaizantes que se circuncidaban ni siquiera hacían intento sincero de vivir conforme a los parámetros de la ley mosaica, mucho menos por el poder del Espíritu Santo, no lo tenían. No eran ni siquiera judíos honestos, mucho menos cristianos genuinos. Es lo que Pablo da a entender aquí. Su religión era una apariencia, un despliegue fantoche que presentaban para quedar bien con los demás. Se hacían unos a otros la cirugía sencilla y externa, pero nunca vivían en la práctica el resto de la ley de Dios. El gloriarse en la carne. Número 2, el gloriarse en la cruz de Cristo, versículos 14 al 18. ¿Qué es gloriarse en la carne? Hacer cualquier cosa nosotros para que Dios se agrade de eso. Eso es. Cualquier cosa que usted haga pensando o lo hace para que los hombres lo alaben, usted se gloria, o pensando que Dios lo va a aprobar. ¿Qué es gloriarse en la cruz de Cristo? Versículos 14 al 16. Una primera parte que podemos ver acá de gloriarse en la cruz de Cristo, versículo 14, es que para Pablo era inconcebible gloriarse fuera de la cruz de Cristo, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice la Nueva Versión Internacional: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme
de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. El apóstol Pablo toma la cruz para hacer una división con la relación que él tenía con el mundo o con su propia carne. Y si quiero gloriarme, dice, me voy a gloriar en la cruz de Cristo, solamente en la cruz de Cristo. En otras palabras, yo prefiero darle la gloria a Cristo, y solamente se le puede dar la gloria a Cristo cuando yo estoy crucificado juntamente con Él. Que esa crucifixión me ha llevado a mí a morir al mundo, donde nada tengo que ver con el mundo, ni el mundo nada tiene que ver conmigo. Yo he crucificado al mundo y el mundo me ha crucificado a mí. Ese versículo, hermanos, lo voy a dejar en un stand-by para el mensaje dentro de 8 días. Pero déjenme, yo sigo acá. Gloriarse acá es más como darle la gloria a Cristo por su obra en la cruz. Por eso dice, yo me glorío en la cruz de Cristo, es decir, le doy la gloria a Cristo por la obra de la cruz. Cuando entendemos la obra de la cruz, hermano, ¿quién no le da gloria al Señor? Por eso la Santa Cena es tan importante. Procuremos que cada vez en la Santa Cena el Señor nos permita tener más y más iluminación de lo que hizo allí en la cruz. Pablo se gloriaba en la cruz porque el sacrificio del Señor Jesucristo en ella era la fuente de su propia justicia y aceptación delante de Dios. Nadie puede tener justicia si no viene de la cruz. Nadie puede ser aceptado por Dios si no es a través de la cruz de Cristo. ¿Cómo no gloriarse, darle gloria a Dios por lo que Él hizo en aquella cruz por nosotros? Miren lo que dice en 1 de Pedro 2, 21 al 25. Lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Por qué Pablo se gloria tanto en esa cruz? ¿Qué fue lo que hizo en esa cruz? 1 de Pedro 2, 21. ¿Sabe, hermano? Cuando yo leía este pasaje no me podía contener, que me puse a mirarlo muy despacio. Note 1 de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros. Ese nosotros en la iglesia, pudiéramos ponerle, Cristo padeció por mí. Y yo me puse a pensar en los padecimientos de Cristo por mí, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahora note acá, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. A mí me aterró del pastor Bill Graham, que él decía que un pastor famoso, lo que el nieto de J.J. Ávila lo había maldecido a él con un versículo, que te maldigo, pastor maldiciendo a otro pastor. ¿Sabía usted que hay gente que te maldice y me maldice? Dice, a Cristo lo maldijeron. A ver, es que usted piensa que maldición es una palabra fea. Vamos a tratar de mirarla. Maldecir, decir mal. Cuando tú dices mal de otra persona, estás maldiciendo. Cuando hablas mal de otra persona, estás maldiciendo. Es maldecir, hablar mal de alguien. Así que todos nosotros de alguna manera maldecimos a las personas. Quien cuando maldecía no respondía con maldición, estamos hablando de esa cruz. Cuando padecía, otra vez volvió al padecimiento de Jesús, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es mi Cristo, y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Pedro está diciendo, yo estoy viendo a Jesús en ese, llevando la cruz, llevando el madero, pero ahí está llevando mi pecado. ¿No entiende por qué Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo? Porque en la cruz de Cristo él está viendo el pecado que Cristo llevaba, que era el de él. Si algo tengo que gloriarme es en la obra de Jesús. Yo le tengo que dar glorias a Jesús. Nada en mí, malo yo, todo el tiempo ofendiendo a Dios. Y Cristo viene y muere por mí, llevando mi pecado. No, ¿qué es eso? ¿Dónde se ha visto algo así? Por eso él decía, si me voy a gloriar, me glorío en la cruz de Cristo.
Pedro sigue diciendo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Note, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, cosa que tú y yo no teníamos justicia, pero Cristo nos da la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Esta palabra sanados aquí no es sanidad física, sanados del alma, del espíritu que estaba muerto, enfermo. Y luego dice, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas por la cruz de Cristo. Por eso Pablo se gloriaba. Versículo 15, no vale ningún rito externo religioso, solo una nueva vida. Versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿De qué sirven los ritos externos? En otras palabras, ¿de qué sirve que usted ande por ahí sin circuncidarse? ¿Lo salvará? ¿De qué sirve que usted ande por ahí circuncidado? ¿Lo salvará? ¿De qué sirve que el hombre haga ritos religiosos? ¿Lo salvará? No. ¿Qué es lo que vale? Apuntemos, la cruz de Cristo. Con Cristo he muerto, con Cristo he resucitado, en esa cruz, a una nueva vida. Por eso Pablo dice, ¿qué es lo que vale entonces? La nueva vida. Hermano, abrochemos el cinturón. En esta tarde, ¿vale algo externo que usted haga? ¿O vale la vida nueva que hay en ti? El cristianismo de hoy día es pura obra externa. Pero el cristianismo verdadero y genuino, el creyente verdadero, el Hijo de Dios verdadero, tiene algo que evidenciar desde adentro, que es la nueva vida en Cristo. Amén. Algo que no se fabrica, algo que sale de por sí. Como hablábamos acá la vez pasada del fruto del Espíritu. Yo no me acuerdo cuándo fue que yo lo dije, creo que fue el miércoles en Cali, pero es impresionante, hermano. El cristiano, la vida cristiana no es obligada. La vida cristiana es un fruto. Es la nueva vida. Si alguien, esta mañana también lo decía, si alguien se unió a Cristo en la muerte y en la resurrección, ahora pasó a una vida totalmente nueva, que es imposible que no dé fruto de esa nueva vida. Nosotros estamos acostumbrados a dar un fruto de una vida vieja, de una vida de pecado. Tú y yo solamente sabemos pecar, aunque teníamos religión, solo pecábamos. Pero ahora, cuando tenemos la vida nueva, que Dios nos la dio por medio de Jesucristo, entonces lo que sale de nosotros es una vida nueva, sin esfuerzo. El cristianismo no es ningún esfuerzo. Es más, es una delicia, porque es un enamoramiento cada día de nuestro Salvador, de aquel que nos salvó, de aquel que fue al madero y murió por nosotros en la cruz, perdonando nuestros pecados, hermano. ¿Cómo no darle la vida a Él? Yo me tomo 5 minutos. Por más que Pablo procuró hacer buenas obras, hermano, descubrió que todo para él era basura, que lo único que valía era la nueva vida que tenía en Cristo. Por eso él puede decir aquí, no vale ningún rito externo, solo la nueva vida en Cristo. Y permítame, le leo Filipenses 3:2. Hermano, si hubo alguien religioso, si hubo alguien que cumplió la ley de una manera tan perfecta, pudimos decirlo en términos humanos, fue el apóstol Pablo. Pero yo quiero que miremos lo que él mismo dijo. Filipenses 3:2 dice, guardaos de los perros. Bueno, perros aquí son los falsos, falsos maestros. Guardaos de los falsos maestros, perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Los que quieren que se circunciden. ¿Se acuerda que hemos hablado que Pablo dijo, ¿por qué no se mutilan más bien? En vez de circuncidarse,
¿Por qué no se lo cortan de una vez? Así, el apóstol Pablo estaba diciendo, porque la circuncisión es el corte alrededor de la parte del miembro viril del hombre. Se le cortaba esa partecita. Pablo dice, bueno, si es que quieren tanto la circuncisión, aprovechen y se mutilan de una vez. Y por eso aquí se les llamaba los mutiladores del cuerpo. Luego dice acá, estamos en Filipenses, ¿dónde? Ya. Filipenses 3:2. Guardados de los perros, guardados de los falsos malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Ahora note, porque nosotros somos la circuncisión, es decir, vengo de allá, y luego va a comenzar a hablar qué es ser circuncidado. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Note que eso está totalmente contrario a los judaizantes que confían en la carne. Dice, no, nosotros somos circuncidados en el espíritu. Servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Note acá, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Vamos a ver, Pablo, quién era. Y aquí dice, yo tengo también de qué confiar en la carne. Y aquí está. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. En otras palabras, si alguien cree que se puede vanagloriar de haber hecho obras para el Señor, yo, dice Pablo, y aquí va, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, que esa tribu era tremenda, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, pero mire esto, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Por qué él perseguía a la iglesia? Por puro celo, porque él creía que estaban errados. En cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. Me llamó la atención ahí, porque mismo Pablo está diciendo, en cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. Es decir, él dice, yo cumplí la ley, según el concepto de él, perfectamente. Soy hallado irreprensible, sin reprensión, sin reproche. Yo guardé la ley perfectamente. Si vamos a hablar de ser justificados por la ley, yo soy el primero en ser justificado, porque yo la guardé perfectamente. Pero, yo subrayé con rojo ahí, verso 7, pero, note el cambio tan brutal. Pero, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? ¿Qué eran las cosas para mi ganancia? Todo lo que él había hecho. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Note, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No te encontraste ahora, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, ya no me importa, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo dice, yo pudiera haber sido justificado en la ley y eso me daba mi gloria y me daba apetito y confianza en la carne, pero todo eso lo tengo por basura ahora y me glorío solamente en Cristo. Es más, todo eso lo he perdido, lo tengo por basura, me importa 5 con tal de ganar a Cristo. Y lo único que me importa ahora es ser hallado en Cristo, pero luego dice, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. Ahora note acá, Pablo, excelente en la vida religiosa, pero él dijo, yo no quiero eso, no quiero nada que me dé a mí mi propia justicia o la justicia de la ley. Es decir, no quiero ninguna obra que yo haga que me dé a mí una especie de gloria, porque eso sería confianza en la carne, eso sería gloriarme en la carne. ¿Sabe qué es lo que quiero ahora? La justicia que es de Dios por la fe. ¿Sabe por qué? La justicia que es de Dios por la fe. ¿Sabe de quién es esa justicia? La de Cristo. ¿Y sabe a quién le va a dar gloria? A Cristo. ¿Sabe tú que tienes la justicia de Cristo? ¿Sabe por qué tú eres salvo? Por la justicia de Cristo. Tú no eres salvo solo porque Cristo murió en la cruz para perdonar tus pecados. Tú y yo somos salvos porque Cristo obedeció perfectamente la ley y esa obediencia me la dio a mí, me la imputó. Yo soy salvo porque tengo no mi justicia, sino la justicia de Cristo
Solamente los que tienen la justicia de Cristo son salvos. Amén. Y eso le da gloria a Cristo, le da gloria a Dios, no le da gloria al hombre. El hombre siempre queda sin piso diciendo: la mejor obra que yo puedo hacer es basura, es nada, no sirve para nada. Hermano, tu mejor oración, tu mejor predicación, tu mejor entrega, tu mejor dar, tu mejor servicio a Dios no se puede comparar con lo que hizo Jesucristo. Así de que tú y yo lo vamos a gloriar única y exclusivamente en la obra de Cristo a favor nuestro. Ese es el Evangelio. Y eso le da gloria al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Nada más. Por eso comenzó diciendo cómo se han ido a un evangelio diferente, cómo han torcido el evangelio por algo que no es. 16. Los que creen en esta doctrina son verdaderos creyentes, dice el versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Dios de Israel. ¿Qué es andar conforme a esta regla? A todos los que anden conforme a esta doctrina, es decir, lo que hasta aquí se ha predicado, todos los que anden así, dice Pablo, a ellos sea paz, porque tienen la reconciliación con Dios, a ellos la misericordia, y al Dios de Israel, y al Israel de Dios. ¿Sabe cuál es el Israel de Dios? La iglesia, no es el Israel de allá, la iglesia somos el Israel de Dios. Y déjenme, yo termino aquí rápido, hermanos. Versículo 17, Pablo se gloría en los sufrimientos que tuvo por el Evangelio. Versículo 17, y aquí en adelante, ya después de que él termina la carta, ya expuso claramente el Evangelio. Y luego dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Sabe cuáles son las marcas de Jesús? Los sufrimientos que tuvo Pablo. A Pablo lo apedrearon, dice que lo dejaron como muerto. Dice que fue apedreado 3 veces, le dieron 40 azotes menos 1, es decir, 39. ¿Sabía usted, hermanos, que la ley decía que no se le podía azotar a una persona más de 40 veces, más de 40 latigazos, y a Pablo le dieron hasta 39? Eran tan legalistas que no llegaron al 40. Y pero 3 veces, hermano, usted no aguanta ni uno, yo tampoco. Que pele la espalda y que le den, a ver, vamos a darle latigazos en la espalda, a ver. Pablo aguantó 3 veces, 39 azotes. Y por eso él dice: ahora en adelante, que nadie me moleste. Lo digo en términos coloquiales nuestros, que nadie me joda. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Cuál es la marca de Jesús? Los sufrimientos de Cristo. Tú y yo, hermanos, debemos aprender a cargar y a llevar los sufrimientos de Cristo. Y eso es lo que dice Pablo. Y entonces el versículo 18 ya termina para decirle a ellos la bendición final. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. El propósito de la carta fue mostrar el evangelio correcto de la justificación por la sola fe, evitando el desvío de los judaizantes. El evangelio verdadero es la obra de Dios en Cristo y no la nuestra. El evangelio verdadero es la obra de Dios a nosotros y no nuestras obras para Dios. La religión, falsas, son las obras de los hombres para Dios. El evangelio verdadero y que salva es la obra de Cristo para nosotros. ¿Ve la diferencia? ¿Y dónde está eso? En el evangelio de Cristo. Me queda un mensaje. Dentro de 8 días lo miraremos. Vamos a orar.